¿Cómo empieza esta historia? ¿Quién fue el primero de nosotros? Un animal extraño está a punto de nacer, algo distinto a todo lo que había existido antes. Para empezar, sus hermanos dependen de la energía del sol, dependen exclusivamente de ella para poner en marcha sus enormes cuerpos movidos por energía solar. Pero él no vivirá como ellos, pues la evolución lo empuja a desarrollar un nuevo tipo de metabolismo prodigioso. Llega el primer protomamífero y va a cambiar la historia de la evolución para siempre. El viaje va a empezar, nuestra historia comienza hace aproximadamente 300 millones de años. Un nuevo grupo de vertebrados terrestres acaba de aparecer, son los amniotas, y muy poco tiempo después de recién haber aparecido los amniotas, se dividen en dos grandes linajes que están destinados a librar una épica batalla por el dominio del planeta. Por un lado tenemos a los saurópsidos, grupo que incluye a todos los reptiles y también a las aves, y por otro lado tenemos a los sinápsidos, cuyo nombre común más apropiado sería protomamíferos. Y ahora sí, con los dos principales bandos ya establecidos, puede iniciar la rivalidad entre reptiles y protomamíferos. Durante los primeros 50 millones de años de rivalidad mutua, los reptiles, digamos que no empezaron demasiado bien. De hecho, la mayoría de los reptiles durante esta época eran animales relativamente pequeños y escasos en el registro fósil. De hecho, casi todo lo que tenemos son fósiles de un grupo ya extinto llamado parareptiles y muy poco más, la verdad. Así que en un primer momento los sinápsidos empezamos con bastante buen pie. De hecho, en esta época casi todos los nichos ecológicos imaginables estaban ocupados por algún grupo de sinápsidos. Por ejemplo, hace 280 millones de años un grupo de sinápsidos llamados pelicosaurios tuvieron el honor de ser los primeros vertebrados terrestres de gran tamaño. Más tarde los sinápsidos ocuparon todos los nichos ecológicos restantes, desde pequeños insectívoros como los sinodontos hasta grandes y corpulentos herbívoros como los dicinodontos, y también temibles y poderosos depredadores hambrientos de carne como los gorgonopsianos. De modo que ya hace 250 millones de años nuestros lejanos antepasados sinápsidos tenían el poder supremo, pero eso estaba a punto de cambiar. Saurópsidos versus sinápsidos, segundo acto. Los reptiles contraatacan. Hace 250 millones de años la Tierra prácticamente era un jardín del Edén para sinápsidos, pero un verdadero apocalipsis de proporciones colosales estaba a punto de permitirle a los reptiles tomar el control, y en el proceso iba a exterminar a más del 90% de la vida del planeta. Hace 250 millones de años la vida en nuestro planeta casi terminó trágicamente cuando la Tierra se abrió en Siberia y comenzó a expulsar lava ardiente y múltiples gases venenosos. Durante 1 millón de años los gases venenosos intoxicaron el aire, aumentaron la temperatura de la Tierra hasta límites asfixiantes y convirtieron al planeta entero en un desierto ardiente e implacable, casi inhabitable. El planeta Tierra estaba en vísperas de la mayor extinción masiva de todos los tiempos, la extinción masiva del Pérmico Triásico, alias la Gran Mortandad, la cual provocó que el 90% de las especies de la Tierra desaparecieran para no volver jamás. Casi parecía que iba a ser el fin del mundo, y los humanos poniéndose a llorar por el COVID, cuando a nuestros antepasados les tocó vivir lo más parecido al infierno. Pero la vida es tenaz y contra todo pronóstico unos pocos animales salieron adelante y la vida logró recuperarse a partir de este pequeño puñado de sobrevivientes. Sin embargo, los sinápsidos sufrieron un golpe muy duro, y las pocas formas de sinápsidos que sobrevivieron eran en su mayoría formas pequeñas y no tan dominantes en comparación con los nuevos reptiles que surgieron después de la catástrofe. Estos nuevos reptiles eran totalmente diferentes a sus antepasados, pues eran animales bastante grandes y poderosos, siendo muy parecidos a los cocodrilos actuales. Estos reptiles eran los antepasados de los arcosaurios. Los arcosaurios son un grupo de reptiles cuyo nombre literalmente significa los reptiles que mandan, es decir que básicamente eran los más piolas del lugar, pero en fin, dentro de los arcosaurios encontramos varios grupos, como por ejemplo los dinosaurios. Y así fue como los reptiles terminaron reemplazándonos a la cabeza del reino animal, y los dinosaurios dominarían la Tierra durante los próximos 160 millones de años, obligando a nuestra familia, los mamíferos, a esconderse para sobrevivir.
De este modo, durante la era de los dinosaurios, la mayoría de los mamíferos eran simplemente pequeños y peludos animales del tamaño de un ratón, que en su gran mayoría solo salían de noche para buscar comida y vivían bajo el miedo constante de ser devorados. En realidad, el lore detrás de la relación entre mamíferos y dinosaurios es mucho más complejo y fascinante de lo que se podría pensar, y me encantaría hacer un video entero hablando de ello, pero continuando con nuestra historia, todo parecía indicar que ese iba a ser el fin de nuestro linaje, pero la vida da muchas vueltas y hace 66 millones de años una nueva extinción en masa iba a volver a cambiar el equilibrio de poder en un suceso conocido como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Actualmente la teoría más aceptada es que esta extinción en masa fue provocada por un gran cuerpo celeste como un asteroide o un cometa que impactó la Tierra hace 66 millones de años, provocando la extinción en masa devastadora para algunos y liberadora para otros, pues el evento de extinción Cretácico-Paleógeno acabaría con la gran mayoría de los dinosaurios y en general con el 75% de las especies de la Tierra, lo que le permitió a los mamíferos evolucionar y diversificarse para ocupar los nichos ecológicos de los reptiles que habían muerto. Saurópsidos versus sinápsidos. Tercer acto. Los mamíferos asumen el control. Aquellos pequeños animales del aspecto y el tamaño de un ratón terminaron evolucionando y diversificándose hacia una increíble variedad de formas y tamaños, como por ejemplo herbívoros como el Phenacodus, grandes carnívoros como el Hyaenodon o el Oxyaena. También aparecieron los primeros cetáceos que reemplazaron a los antiguos reptiles marinos como los ictiosaurios. También aparecieron mamíferos bien pinches raros como el Thylacophilus, que parecía un felino dientes de sable, pero que estaba más emparentado con los marsupiales, o los calicoterios, unos parientes de los caballos con forma como de gorila. Sea como sea, el punto es que en los últimos 66 millones de años los mamíferos nos diversificamos en todos los grupos existentes, como por ejemplo cetáceos, primates, roedores, carnívoros, entre otros. Los mamíferos somos un grupo diverso y exitoso que ha sufrido múltiples altibajos a lo largo de su historia, y sin lugar a dudas todos podemos estar muy orgullosos de ser mamíferos.